oídos, que estemos ahí para escuchar, para aceptar esa corrección, Padre, de parte tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Estamos felices y estamos contentos de una vez más pues poder reunirnos en la casa de nuestro Señor. Amén. Nosotros ciertamente, hermanos, no somos religiosos en el término que nosotros sabemos, pero en congregarse hay un poder. Amén. Y hay una bendición. Amén. Y cuando nosotros entendemos y caminamos sobre eso, nuestra vida cada día va mejorando, va creciendo, porque el enemigo es experto en poner vallas, poner barreras para que, gloria al Señor, no vengamos a la casa de Dios. Amén. Es así. Créalo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Es así. Y nosotros hemos vivido toda la etapa así mismo. Vaya buscando en su Biblia, en el libro de Primera de Reyes, alabado sea el Señor, verso 17, capítulo 17. Repito, Primera de Reyes, capítulo 17, y cuando lo tenga me confirma con un amén. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Sea Cristo glorificado. ¿Lo tiene? Amén. Alabado sea Cristo. Primera de Reyes. Primera de Reyes 17. Le digo ahora. Primera de Reyes 17. Vamos a leer. Su verso 2. Capítulo 17, verso 2 del libro de los Reyes. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 2. Leemos para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Beberá del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan, carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Puede sentarse, hermano. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén.
Vamos a predicar bajo el tema sustentado por el Señor en tiempos difíciles. Amén. Amén. Sustentado por Dios en tiempos difíciles. Repítale el tema a su hermano. Sustentado por Dios en tiempos difíciles. Alabado sea el Señor. Cuando nos encontramos con este cuadro del capítulo 17 de Primera de Reyes, ya Elías había proclamado la sequía que iba a haber por causa de que específicamente el pueblo, junto al rey Acab y Jezabel, que era su esposa, estaban reinando en aquel entonces. ¿Y qué acontece? Que ellos creían que la cosecha, los frutos y todo lo que ellos obtenían, que ellos sembraban, era Baal quien le daba la lluvia. Y usted sabe que la lluvia, específicamente la temprana, es la que riega, y la tardía es la que madura los frutos. No igual que en este tiempo, que ya en este tiempo ya se depende de un pozo que se hace y hay un reguío 24/7. En aquel entonces no, en aquel entonces tenían que esperar que específicamente Jehová, Dios de los ejércitos, enviara la lluvia para regar la tierra, para hacer crecer los frutos, y luego la última era para madurar los frutos. ¿Cuánto alaban al Señor? Como acá, junto a su esposa Jezabel, habían desviado el corazón del pueblo, confundiéndolo, creyendo que era Baal. Y hasta aún el pueblo del Señor estaba confundido. Alabado sea el Señor. ¿Y qué acontece? Que había al haber sequía, nosotros sabemos que cuando hay sequía, pues en todas las áreas hay escasez. Entonces, si no hay agua, imagínense, los animales se mueren. Cuando no hay vaca, no hay leche. Y si no hay leche, no hay queso, no hay dulce, no hay yogur. Y por ahí ya usted sabe. Y cuando cae entonces esa sequía sobre los árboles, ya usted sabe. Era algo bien fuerte. Amén. Era algo bien fuerte que estaban atravesando esta nación, este pueblo, por causa de la idolatría, por causa de este rey que había desviado el corazón del pueblo. Alabado sea el Señor, influenciado por su esposa Jezabel. ¿Qué acontece? Que Dios, en medio de ese momento, esa situación o circunstancia que estaba atravesando el pueblo, Dios le dice al profeta que vaya, alabado sea el Señor, allí al río Querí, y que se esconda, que se guarde ahí hasta que pasara la tormenta, hasta que pasara el tiempo. ¿Por qué? Porque acá andaba buscando a Elías juntamente con Jezabel para matarle, para quitarle la vida. Pero él se fue porque Jehová lo mandó. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Podemos ver que en momentos de dificultad, en momentos de crisis, si nosotros prestamos atención a la voz de Dios, Dios siempre nos va a hablar. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Incluso en los momentos más precarios, cuando debemos tener nuestros oídos más atentos para escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, o ver a Dios hablando, puede ser por medio de las Escrituras, puede ser por medio de la naturaleza, puede ser que Dios utilice cualquier otro canal para hablar a nuestras vidas, sea por sueños, sea por una visión, sea por alguna persona que tenga el llamado profeta o alguien que no lo tenga. Dios quiere hablarnos, Él no habla. Pero en esta ocasión Dios le habló directamente al profeta, le dijo: vete y escóndete allí, y de ahí tú vas a beber agua, porque no había agua por ningún lado. ¿Cuánto alaban al Señor? Los ríos se iban secando, y si había agua era poca. Si se le ve, escóndete allí. Alabado sea el Señor. Y allí, ¿qué pasa? Dios trataba
Alabado sea el Señor. Este es un punto que quizás es muy fuerte para algunos de nosotros, porque dice que Él era sustentado por los cuervos. ¿Cuánto alaban al Señor? Y nosotros nos hacemos siempre la idea que está hablando de los cuervos que nosotros conocemos, que son aves inmundas, impuras. Dicho sea de paso, era algo prohibido a los judíos devotos al pueblo de Dios tener contacto o comer X animal. ¿Cuánto alaban al Señor? Eran inmundos, eran impuros. Alabado sea el Señor. Y cuando uno se va investigando, también le llamaban cuervo a aquellas personas que se escondían en cueva, que su piel era negra, su cabello negro, y ellos se vestían de negro por completo. Eran personas que eran mercaderes, comerciantes, y ellos iban de lugar a lugar comerciando oro, tela, piedra preciosa, pero también eran dados al vandalismo, o sea, atracaban a otras personas que tenían mercancía. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, aquellas personas, según lo que estudié, que le llamaban cuervo, ellos vivían en cueva y ellos pagaban tributo acá juntamente con Jezabel para que ellos no le fueran estorbo en su comercio. ¿Cuánto alaban al Señor? Después detenidamente usted estudia, investiga, indaga. Alabado sea el Señor, porque se utiliza la misma palabra para ambos. Alabado sea el Señor. Y esta persona dice que ellos disfrutaban y gozaban de todos los alimentos de comer de la mesa de acá. Alabado sea el Señor. O sea que esta persona era que le suministraban a Elías la comida. De manera que ellos habían visto en Elías que Elías era un siervo de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Que era un hombre fiel. Y ellos sabían que era injustamente que acá le estaba persiguiendo para querer quitarle la vida. Pero sabemos que el control o el dominio de la vida y la muerte está en manos de ¿quién? De Dios, no de los hombres. Alabado sea el Señor. Y él allí estaba cómodo. Allí él comía por la mañana, comía sus 3 comidas. ¿Cuánto alaban al Señor? Calientica, se la llevaban ahí, le suministraban. Y cuando él quería beber, iba al arroyo. ¿Cuánto alaban al Señor? En medio de un momento de sequía, de escasez, allí el profeta estaba cómodo y tenía todo lo que él necesitaba para subsistir. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Por qué? Porque vemos que el profeta obedeció al mandato de Dios. Siempre la obediencia, aunque trae siempre mucha lucha, muchas vicisitudes y mucha batalla, porque la Biblia dice que todo aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Porque el ser diferente, no nada más que uno se vista diferente a nosotros, no, el ser diferente desde adentro hacia afuera siempre ha costado. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces cuando usted ve que cuando usted es diferente dentro de un grupo, usted siempre será quien va a llevar la mayor carga. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces siempre seamos diferentes. Diferentes porque nos parezcamos siempre a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos sentido en medio de escasez con abundancia? Todos hemos vivido esa temporada. Todos hemos estado dependiendo de Dios en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Pero cuán duro es cuando llega ya el momento y caduca de tú estar cómodo y estar siendo sustentado por los cuervos y por el arroyo. Y viene palabra de Jehová, el verso 8 le dice que ya saliera porque los ríos se estaban secando a causa de que no estaba lloviendo. Usted sabe, hermano, que muchas veces nosotros estamos en un trabajo y el Señor quiere cambio de posición, en el sentido de sacarte de ahí, y nosotros siempre
hermano, no es difícil porque nos acostumbramos, aún tengamos 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año. Imagínense si tenemos más de 1 año en un lugar, es algo nostálgico, es algo que incluso hasta, aún dejando nosotros el trabajo, se nos aguan los ojos porque hemos estado empáticamente relacionados con las personas que están allí y ya parte de nuestra vida está ahí. ¿Cuánto alaban al Señor? O sea, es difícil dejar el lugar, dejar la posición, pero era un mandato del Señor. Y el siervo de Dios ha de revelarse que es un siervo obedeciendo a Dios aún, no importando dejar todo por nada. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Y vemos que él obedece. Y el próximo lugar donde Dios le manda no es un lugar muy cómodo. Él estaba cómodo. Ahora le manda a la viuda de Sarepta. ¿Cuánto alaban al Señor? Una mujer que estaba esperando ya comerse lo poquito que tenía, porque ella misma en el relato dice que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite para comerlo y echarse y esperar la muerte. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero algo estaba a punto de acontecer. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque Dios siempre, en los momentos precarios, siempre Dios llega y llega a tiempo. Alabado sea el Señor. Me gustó porque él obedeció y salió. Y cuando estaba buscando el significado de Sarepta, significa, dígale a su hermano, refinamiento. ¿Qué significa? Refinamiento. Refinamiento o fundir, metar, refinar, acrisol, o limpiar, o probar. Entonces Dios lo saca donde hay abundancia para probarlo. En un momento, en un lugar donde no hay nada, que lo que hay es muy poco. Entonces muchas veces Dios lo va a sacar de la abundancia para llevarlo a un lugar donde hay muy poca cosa. Nosotros aquí estamos sujetos a cambio. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay veces que hay lugar que es más seguro que tú estás cobrando más. Porque cuando vean que tú estás cobrando más, te van a votar, y ese está cobrando más, tú vas a estar hasta la temporada que Dios quiera. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque conoce los tiempos de Dios. Y otra cosa, que Elías tenía una encomienda y tenía una palabra profética para esta viuda. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque allí había muchas viudas, pero solamente Dios permitió que llegara a ella. ¿Cuánto alaban al Señor? Le dieron una palabra. Y como le hablaba de refinamiento, es la palabra sacar en hebreo, que tiene que ver con calor, extraer, purificar, puro. Volvemos a la palabra refinamiento, es hacer fino o más puro algo. Amén. Hacerlo por medio de refinamiento más puro, más fino. Está hablando de perfeccionar algo adecuado a un fin determinado. Dios nos lleva de Querit a Sarepta para perfeccionarlo, para trabajar con nuestra manera de pensar. Porque los pueblos, cuando comienzan a desarrollar, no comienzan a desarrollar si no tienen una manera correcta de pensar. Por ahí empieza el buen desarrollo. Cuando se renueva la manera de pensar de una persona, esa persona comienza a progresar. Porque nosotros venimos con formato, nosotros venimos con esquema, nosotros venimos con castillo en nuestras mentes, fortaleza que nos impide ver lo nuevo. Recuerda que el mismo Jesús tuvo que decirle que no se puede echar vino nuevo en odre viejo, para referirse a la manera de pensar. ¿Por qué? Porque el vino nuevo es muy fuerte y ya el odre viejo, al estar ya tenso y echarse de ese vino que está en todo su vigor y toda su fuerza, lo que hace es que rompe el odre. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero eso hay personas que cuando tenemos muchas veces miedo a lo desconocido o a lo nuevo. ¿Cuánto alaban al Señor?
Y usted ve que a la hora de comprar, a veces incluso dejamos de disfrutar porque ya nosotros siempre nos adaptamos a lo que conocemos. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cómo así los seres humanos? A la hora de comprar un carro, nosotros creemos que solamente hay Toyota. Pero déjeme decirle que hay marcas que le dan 4 y no se sabe cuántas patadas Toyota. ¿Cuánto alaban al Señor? La Toyota tiene sus facilidades, que hay piezas en todos lugares, pero hay muchos vehículos, pero que eso fue lo que nos infundió en la mente. Ahora cada quien compra conforme a la marca que le gusta, pero específicamente aquí nosotros tenemos esa idea, porque hacemos clasificación y entonces dejamos a veces de disfrutar, de conocer. Entonces muchas veces lo que tenemos que antes de comprar nosotros investigar. Amén, investigar y asesorarnos. Y si nos conviene y vemos que hay garantía, pues entonces nosotros poder experimentar. Usted no ve que por eso Dios hizo diferentes colores, y un día usted pinta de un color y un día lo pinta y hace renovación. Por eso toda la camisa usted no la compra del mismo color. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso los zapatos usted no los compra del mismo color, porque nosotros fuimos hechos para disfrutar de todo lo que hay creado, siempre y cuando sea grato ante Dios. Y era algo, un reto para Elías, pero había una palabra, y él le dijo: ya yo he tratado ya con aquella viuda, ya yo he hablado por línea de pensamiento para que ella te sustente. Una viuda. Hablar de una viuda, estamos hablando de una mujer que era desgraciada. Cuando las mujeres viudaban no eran bien vistas. Hablar de pobreza era hablar de una mujer viuda. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero qué bueno que Dios no veía las cosas así. ¿Cuánto alaban al Señor? Y que Dios siempre ha tenido al menesteroso y a la viuda, siempre lo ha tenido pendiente. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, te dio un mandato: ve allá y ella te va a sustentar. Él no cuestionó, él fue, él obedeció. Dios premia la obediencia. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces estamos hablando de refinamiento. Dios lo va a llevar a Zareta. Porque a veces, para nosotros ver, la mayoría de veces, lo sobrenatural de Dios, y para ver a Dios obrando en milagros, tenemos que dejar las comodidades. ¿Qué está diciendo el pastor? Que deje entonces mi carro, que deje mi casa, que coma. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la comodidad en el sentido de acomodarnos, de no querer orar, de no querer ayunar, porque todo esto es un sacrificio. ¿Cuánto alaban al Señor? De leer la palabra del Señor. Es que mi cuerpo está cansado. Yo sé que tengo un compromiso de ir a adorar a Dios. Amén. Y si yo tengo, para que usted vea lo fuerte que es la mente, si yo me dispongo en mi mente a que esté cansado, si yo me dispongo en mi mente que voy al culto a adorar a Dios, y Dios se va a encargar del cansancio, muchas veces Dios lo ha hecho llevándose el estrés, llevándose la enfermedad, llevándose el cansancio, llevándose la duda, llevándose la enfermedad, llevándose la deuda. Gloria a Dios, sí. Amén. Porque es un experto el diablo, como decía mi hermano ahorita, en poner vallas para desviar y que la gente no pueda recibir. Así es. Y siempre hay cosas que no son más que secundarias. Dios es primero, hermano. Dios es primero. Alabado sea el Señor. Refinar algo adecuado a un fin determinado. ¿Para qué Dios quiere refinarnos a nosotros? Porque Él tiene un propósito con nosotros. Él quiere moldear el carácter de nosotros a manera que se parezca al de Cristo, para luego que nosotros seamos efectivos en el ministerio, en el servicio al cual Dios nos ha llamado. Debe que hasta con un producto no lo hace y no lo refinan bien, no puede salir. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque está áspero, está con tutuma, hay que refinarlo, hay que lijarlo. Alabado sea el Señor. Cuando hablamos de refinar, es el trabajo del fundidor. Consiste en separar. Diga conmigo, separar.
la escoria del metal. Separar la escoria del metal. ¿Y sabe cómo se hace esto? Por medio del crisol o el fuego, en un horno caliente, a una temperatura X que ellos conocen, hasta convertir ese material en líquido. Eso se pone que arde, y hasta que no arde y está caliente no se puede introducir el hierro, porque el calor y el caliente hace que se derritan y pierda la forma y se vuelva líquido. Y luego entonces, con una tenaza y una cuchara y ropas adecuadas, y guantes y gafas y todo un equipo cubriéndose, porque con candela, hermano, para no dañar su cuerpo, para luego sacar las escorias. Y las escorias entonces se ponen aparte. ¿Cuánto alaban al Señor? Se ponen aparte. Por eso es que el Señor nos lleva a nosotros a situaciones y circunstancias para Él moldear nuestro carácter, para Él sacar lo que no le agrada de nosotros. Separar. Se oye duro escoria, pero habrá escoria espiritualmente en nuestra vida. Todos nosotros tenemos áreas donde necesitamos ir a Zareta, a ser refinados, a pasar por ese desierto, a pasar por ese caliente, por esa prueba. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero ¿qué acontece? No es para Dios dañar, no es para Dios matarnos, es para Dios hacernos brillar, y es para Dios crear un carácter sólido en nosotros, y es para que nosotros también podamos identificar que tenemos una identidad. Hermano, hasta muchas veces dentro del pueblo podemos ver como muchas veces hay carencia de identidad. Personas que no saben quiénes son, personas que no tienen una sola postura, personas que no tienen una sola palabra, personas que son como el camaleón. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Sabe cómo el camaleón? El camaleón tiene una célula dentro de él inherente que le permite cambiar de color conforme al lugar donde está. ¿Cuánto alaban a Dios? Si hay personas que tienen la misma característica del camaleón, que ellos, si están en la iglesia, actúan como cristianos, pero si están en un lugar donde no lo está viendo algún cristiano, pero lastimosamente no se da cuenta que Dios lo está mirando, porque Dios está en todo lugar, su actuación pareciera como que esa persona nunca ha conocido a Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y usted lo ve que a veces chistes que son impuros, que dañan nuestra relación con el Señor, que contristan al Espíritu Santo, y nosotros a veces nos reímos y nosotros también participamos de esas obras que son infructuosas. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces muchas veces, como en el caso de las bodas, cuando hay boda, usted ve una persona muy bien vestida, específicamente las mujeres, pero se transforman, ellas piden su permiso, muchas. Y hay otra persona, hermano, que no es porque no encuentra, pero penosamente, hermano, es penoso. Usted ve que uno de escote, enseñando sus partes íntimas, enseñando los hombros. La mujer es una cosa que llama la atención como quiera. Entonces la mujer debe de cuidarse, al igual que el hombre también. Pero usted lo ve con toda la espalda afuera, pero son cristianos. En la iglesia usted lo ve que ni la uña se le ve. Y esto usted trata con cada pastor y usted va a ver lo mismo. ¿Por qué? Porque el trabajo del diablo es hacer en la mente de la persona, hacerle saber que eso no es nada. Porque desde el principio Dios quiso y lo hizo y vistió al hombre. Porque el hombre estaba desnudo. Cuando era la etapa de la inocencia no era nada. Pero luego, después que el hombre peca, sí es algo estar desnudo. Porque ya el pecado
se enseñorea de aquel que no tiene a Cristo. Y de nosotros vivimos una lucha constante con Él. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Entonces hay que cubrirse. Hay personas que usted lo ve que tienen que estar preguntándole y ponen su fe en duda, sabiendo que tienen nube de testigos. Entonces, hermano, tenemos que ser un solo. Lo que usted en la casa, lo que usted en la iglesia, lo que usted en su trabajo, tiene que ser cristiano donde quiera que vaya. Su comportamiento no puede variar en ningún lugar. Yo no le estoy diciendo con eso que todo el tiempo usted tiene que estar vestido de tela. Yo no le estoy hablando de eso, estoy hablando de usted cubrirse y vestirse conforme. Si usted va para la playa, usted sabe que usted no vaya así trajeado. Se va a poner una ropa que no esté enseñando ni marcando nada. La gente no entiende, hermano. Entonces son escoria. Son cosas todavía que Dios tiene que procesar y refinar en nuestras vidas. Que no hemos entendido, hermano, que la iglesia tiene que diferenciarse del mundo. Pero para eso tiene que haber un cambio de pensamiento. Y ahí es el problema, que la gente no quiere cambiar su manera de pensar. Y hasta que usted y yo no cambiemos nuestra manera de pensar, nunca cambiaremos nuestra manera de vivir. Usted puede venir los 365 días del año, y si su mente no es transformada, usted seguirá siendo el mismo y la misma. Un salvado, pero dejando de disfrutar de las cosas de Dios. Porque no es que se va a perder, pero deja de disfrutar. Porque el Señor nos enseña a nosotros que debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. Gloria a Dios. Y sin paz y santidad nadie va a ver a Dios. Y vemos que tenemos coria, hermano. Muchas veces hay personas que desde que nos vemos entre la espada y la pared, ahí mismo sale la mentira. Y la mentira, les voy a decir lo que dice la Biblia, la mentira es del diablo. Se trago amargo, ¿verdad? Si usted conscientemente vive hablando mentira para salir del aprieto, usted tiene parte del diablo metido adentro de su corazón. Tiene una puerta abierta para el diablo le ministra a usted. Tiene que sacar todo lo que pertenece del diablo, incluso dice de padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Qué hace un cristiano practicando la mentira? Usted no lo va a ver diciéndola hasta que no se encuentre en un aprieto. Usted es cristiano, hermano. Y mientras nosotros vamos conociendo, debemos de ir apartándonos. Porque nosotros no somos perfectos, pero tenemos que anhelar la perfección. La Biblia dice que tenemos que crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Quizás no lo vamos a lograr aquí en la tierra, pero vamos a hacerlo en los cielos. Pero aquí tenemos una estatura, tenemos que alcanzar, tenemos que crecer.